Aquí en esa época no venía uno a mercar y a tomarse el fresquito, sino que venía a llorar y a enterrar los amigos, los familiares. Esa era la vida de nosotros aquí. En los años 94 empezó a entrar los grupos de la guerrilla, de las FARC. Empezaron extorsionando a los campesinos. Pero obvio que todo el pueblo está extorsionado, ¿cierto? La mayoría, el que era comerciante, el que era ganadero. Había que darla porque si no eso era para abajo, para el cementerio. Y había poquita fuerza pública. Y cuando llegan los guerrilleros, llegan 200 o 300, 4 o 5 frentes, entonces esos 8 o 10 policías era imposible resistir un ataque de esos. En esos ataques hubo una destrucción total de sus edificios, de sus instituciones, la estación de policía y todos los inmuebles que quedaban alrededor del Palacio Municipal. Tocó vivir las 4 tomas guerrilleras. Nosotros pensamos que no amanecíamos, porque les cuento sagradamente que nos tocó tirarnos en el suelo, extendidos debajo de los congeladores para salvar la vida. Pero no fue solamente los ataques a la cabecera municipal, ellos eran quienes ejercían la ley y la autoridad en el municipio. Entonces hay una cantidad de asuntos como el robo de ganado, el robo, de semovientes, los asesinatos selectivos. Hubieron mucha gente del municipio afectadas por la vaina de los cilindros y toda la cosa, que en eso no estábamos nosotros muy expertos. Y hubieron fallas en la tirada de eso y toda esa cosa, y por eso fue que hubieron casas destruidas y muertos también. Geográficamente estamos muy mal ubicados, porque es como un ombligo, yo estoy del pueblo y mientras usted en la selva. Entonces geográficamente eso nos perjudicaba mucho, porque la guerrilla pues busca la forma de lo más pronto posible estar donde no lo persigue el Estado. Si salíamos al pueblo y pasábamos por un ladito de un policía, entonces cuando volvíamos a la vereda, entonces corríamos el riesgo de que nos tildaran de colaboradores con el ejército o con la policía, y eso causaba que nos pegaran un balazo. Hoy uno ver amarrar a una persona y que se lo lleven y al momentico estar muerto, es algo que lo impresiona a uno, algo que mejor dicho, lo vuelve a uno loco. Cada 8 días, todos los lunes que íbamos a estudiar al colegio, sabíamos que había un muerto, digámoslo así. Entonces éramos entre los mismos compañeros diciendo quién será el de hoy. A ver, este es el puente del Bao. Aquí era donde secuestraban, aquí era donde detenían a los campesinos. Acá fue el punto donde se robaron los camiones de café. Es el producto insignia nuestro, que es la base de la economía del municipio, pero también es la vida misma. Después se le ocurre a un sacerdote que había acá, al padre Gabriel Seguro, que no podíamos dejar seguir robando ese café, porque también desde la cooperativa ya llegó pues como un comunicado que no nos podían seguir comprando el café a los caicedeños, que porque siempre se lo robaban acá en el Bao. Y juntos decidimos acompañar los camiones de café y llevarlos hasta Santa Fe de Antioquia. En varias oportunidades logramos que los camiones pasaran sobre este puente y en otra oportunidad no tuvimos esa dicha. Aporrearon al sacerdote, le arrebataron la camanda y la tiraron sobre la quebrada. Íbamos sabiendo que quizás nos iban a matar en ese momento. Era una cosa muy azarosa y miedosa. Entonces yo creo que la valentía de la comunidad fue esa. Bueno, ¿cómo nos vamos a dar a acabar si nuestras familias son las que están sufriendo? Nos escuchó el gobernador de Antioquia, que en ese momento era Guillermo Gaviria Correa, y dijo, no, pues yo voy a dejar a Caicedo solo. La gobernación de Antioquia organizó una marcha de Medellín a Caicedo
para acompañar a la comunidad en su resistencia pacífica y su mensaje de no violencia. Esta caminata no es exclusivamente una caminata, no es una marcha. Estamos utilizando esta marcha como un vehículo para transportar un mensaje muy valioso, un mensaje que creo yo tiene la fuerza suficiente para transformar la realidad de la cultura violenta del pueblo antioqueño. Nosotros como marchantes que veníamos caminando desde Medellín, llegamos hasta esta parte del puente. Luego ellos pasaron sobre el puente donde estamos parados en este momento. Gilberto se presentó en el puente del Bao de buena fe y creyendo en la palabra de las FARC, quienes habían manifestado no tener problema con dejar pasar la marcha. Luego hacia mano derecha, hacia la vía a las veredas La Nocosca y La García, fue donde a ellos se los llevaron y donde los vimos vivos y libres por última vez marchando. Nos los quitaron como llevarsen a un niño. Que ya ellos vuelven, ya ellos vuelven. No volvieron. El día que se dio el secuestro, yo no me di de cuenta. Me di de cuenta el otro día, teniendo en cuenta de que ya nosotros teníamos la orden de que estas personas políticas y que tenían un valor político ante la población, que esto nos iban a servir a nosotros para nosotros el canje con los nuestros. En un intento de rescate militar, el gobernador Guillermo Gaviria y el consejero de paz y exministro de Defensa Gilberto Echeverri fueron asesinados por las extintas FARC-EP junto a 8 integrantes de la fuerza pública. Era una multitud que con mucho cariño y respeto querían darle un último adiós, muy conmovedor pero a su vez muy triste para todos nosotros. Yo nunca pensé que lo quisieran tanto. Era un río de gente con pañuelos blancos y en total silencio. Saber que nos quedábamos sin el único gobernante que nos había mirado para valorar la valentía de los caicedeños, para respetarnos, para ayudarnos, fue una pérdida irreparable, absolutamente irreparable. Aunque no participó en el secuestro ni en el asesinato de estas personas, Pedro Baracutao García Ospina, conocido como Pedro Baracutao, reconoció los hechos en nombre de las extintas FARC-EP y aportó información a la JEP como parte de sus compromisos con el Acuerdo Final de Paz. Pues fue muy duro porque había primero una versión, la versión inicial que teníamos nosotros era que habían muerto en intermedio de disparos entre el ejército y la guerrilla, en este caso fue la versión que nos contó el país. Pero cuando ya comenzamos a entrar a investigar, encontramos que de fondo sí había una orden directamente del paisa para cometer el asesinato del gobernador. Cuando ya el helicóptero está encima del campamento, que comienzan a tratar de desembarcar, él le da la orden a los guerrilleros que asesinen al gobernador y a los militares que estaban allí. El paisa, quien murió en un bombardeo en 2004, también ordenó secuestrar a Gaviria y a Echeverri en medio de la marcha de 2002. Desde el asesinato de Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverri y los 8 militares, los caicedeños marchan promoviendo un mensaje de no violencia. A mí me inspiró una esperanza que este pueblo tenía que cambiar. Entonces ya comenzamos con la gente que había que marchar por la no violencia porque fue un legado que nos dejó el doctor Guillermo y el doctor Gilberto Echeverri. Ese fue un legado que nosotros no vamos a olvidar. Cada 5 de mayo, aquí le celebramos el aniversario de la muerte de ellos, vamos al Bao, le hacemos cualquier detalle. Lo que pasa en la marcha, eso es algo impresionante. Yo siento que esa marcha
sana corazones. Al cañón de la Nocosta trayendo un sueño llegaste al Bao, acompañado de un pueblo que aún reclama ser liberado del yugo de la injusticia, porque la ley nos ha abandonado, porque Guillermo y Gilberto no pueden ser tan solo una historia. Hay que construir la patria que ellos soñaron y un día honrar su memoria. Después de haber vivido la crudeza del conflicto armado, Caicedo fue declarado el primer municipio no violento de Colombia. Por más de 2 décadas, su población ha marchado todos los años recordándonos que la no violencia es el camino. ¡Sí hay un camino! ¡Sí hay un camino! Desde la JEP le agradecemos a los caicedeños su unidad en torno a la no violencia, por ser ejemplo de que las diferencias se pueden tramitar por vías pacíficas. Entonces yo creería que, así como Caicedo, que es un pueblo pequeñitico, ha sido capaz de sobrevivir a la violencia, cualquier territorio en el país, si se unen y trabajan con ahínco y con responsabilidad, somos capaces todos en el territorio de sacar cada municipio adelante.